Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro último tema, el cual se hace llamar la consolidación del derecho nacional o la consolidación del derecho mexicano, como ustedes, cualquiera de las dos formas es correcto. Y el día de hoy, pues vamos a cerrar nuestra materia de historia del derecho en México, y esto pertenece al tema número 7, en el cual, bueno, pues de alguna otra manera tratamos de ampliar un poquito más los elementos históricos que conforman la materia, aunque pues obviamente sabemos que hechos históricos hay muchísimos, está muy bien documentada todo lo que es de la historia de México y la historia del derecho en México. Eso implica que, bueno, pues de alguna u otra manera tengamos la posibilidad de explorar muchos elementos, explorar muchas ideas y muchos conceptos y llegar a la conclusión, al menos esa es la intención, de que se vea que el derecho constituido en México está pues muy bien elaborado, está muy bien fundamentado, está muy bien cimentado en lo que es la forma de pensar del mexicano, la forma de delitos que se cometen en México. Nada más que, bueno, pues el problema es que en la aplicación tenemos algunos fallos, algunas cuestiones de procesos demasiado lentos, procesos demasiado costosos, y eso, pues de alguna otra manera hace que al final de cuentas la aplicación del derecho pues no sea la ideal, ¿no? En términos de documentos o de ideas está muy bien, pero en términos de realidad y de su aplicación, pues ahí sí deja mucho que desear, ¿no? Considerando en que el territorio nacional es muy, muy grande y que dentro del mismo se cometen, la verdad es que a ojos del ciudadano común se cometen injusticias, ¿no? Con la instancia que debería de promover la justicia. Pero bueno, así está, y la intención es que esto nos sirva para en el futuro, bueno, pues nosotros, bueno, más que nosotros, ustedes tengan la posibilidad de, de impartir desde su área de trabajo, desde su perspectiva, pues la justicia necesaria a quien la necesita. Y bueno, dentro de estos elementos históricos que enmarcábamos, estaría la Constitución de 1857 y su reforma, sus reformas a la reelección. Y aquí nosotros lo que vamos a establecer es que dice que la Constitución de 1857 no permitía la reelección presidencial. Y el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el presidente de la República no puede volver a ocupar el cargo, ya sea que haya sido electo popularmente o haya asumido el cargo de manera interina o provisional. Eh, y bueno, esta constitución, que finalmente no es la que está en activo, digámoslo de alguna otra manera, sí toma un elemento muy importante, que es la no reelección. Esto con la sensación de no crear dictaduras, ¿no? De no crear gobiernos totalitarios, y de que tuviera la posibilidad el pueblo mexicano de tener alternativas a la hora de querer elegir a sus gobernantes. Esto es una idea realmente muy buena, que a los padres del derecho mexicano se les prendió el foco y decir, no, 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 no puede haber esta sensación de reelección, porque al final de cuentas va en contra de pues, la república, y en contra de la democracia, y en contra de pues lo que el derecho esperaba que fuera la nación mexicana. Sin embargo, el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, modificó la Constitución de 1857 para reafirmar el principio de no reelección y reducir el periodo presidencial a 4 años, ¿no? Y bueno, pues de alguna otra manera, pues, eso permitía ciertos elementos políticos que a la larga, bueno, pues sabemos la historia de Venustiano Carranza, ¿no? Luego venía el concepto de codificación y la reforma de los códigos civiles para el Distrito Federal y territorios federales de 1870. Se toma mucho como referencia al Distrito Federal en aquellos entonces, porque era el centro político, económico y social del país. Hoy no puedo asegurar que lo sea, ¿no? Es uno de los tres más importantes, ¿no? Este,
pero en aquellos entonces sí era el punto central, ¿no? Y de ahí partían todas las políticas y todas las ideas revolucionarias y partía todos los elementos que nosotros consideramos para ejercer elementos económicos, elementos políticos, elementos sociales o cualquier elemento de la ley, ¿no? Entonces, por eso siempre se hace referencia al Distrito Federal, hoy conocido como la CDMX. Y nos dice que el Código Civil de 1870 fue creado en un contexto de estabilidad política, que eso tiene mucho que ver, ¿eh? O sea, las leyes eh, cambian o se ajustan o se crean a partir de las condiciones sociales que existen. Y ese elemento, pues, es preponderante porque nos habla de un momento de la historia y un momento en el contexto social en que se crearon las leyes. Y eso, bueno, siempre se tiene que observar. Y en este caso, pues había estabilidad política, que ha sido un elemento importantísimo en la parte de la cultura mexicana y en parte de la sociedad mexicana, y de alguna otra manera permitió consolidar el movimiento codificador. En este código se reguló el divorcio por separación y se establece las instituciones, la institución de la legítima que otorgaba una proporción del caudal hereditario a los ascendientes y descendientes, pues, de la persona que tenía pues, los recursos, ¿no? Que en este caso era el papá. O, pues, de alguna otra manera, aunque el papá no lo reconociera, sí se establecía ciertos niveles de herencia. Después de la promulgación del Código Civil de 1870, se considera la posibilidad de modificarlo para adaptarlo a las necesidades de la sociedad y a las reformas liberales, pero no se llevaron a cabo pues muchos elementos, ¿no? Pero sí se establece un elemento que es bien importante, es esa pequeña frase que dice reformas liberales, ¿no? Y lo liberal es lo moderno, lo liberal es lo que está en tendencia, lo liberal es algo que está avanzado en relación a otras naciones. Y no se hicieron muchas reformas debido a que no surgieron grandes movimientos sociales en México. Estábamos en un periodo en el que, bueno, pues se venía de la independencia y, bueno, de alguna otra manera, pues la gente quería, lo que quería era paz y tranquilidad, ¿no? Que era algo muy normal que sucediera y por lo tanto, pues no hubo grandes cambios en el Código Civil de 1870. En ese sentido, el Código Civil del Distrito Federal entró en vigor el 1 de octubre de 1932, o sea, sí un ratito después eh, del de 1870, y el Código Civil de la Federación es el ordenamiento jurídico que rige a toda la República Mexicana en asuntos civiles, ojo aquí, de orden federal, y en él se establecen disposiciones sobre las personas físicas y morales, el matrimonio, el divorcio, lo que, bueno, en aquel entonces se conocía como los alimentos, que hoy pues lo conocemos como la pensión alimenticia, la patria potestad y la adopción. Y entonces aquí, aunque pareciera algo muy sencillo para nosotros, que son temas que sobre todo ustedes los deben de manejar muy bien porque los acaban de ver, para ese entonces eran realmente muy revolucionarios el concepto, por ejemplo, del patrimonio, ¿no? ¿A quién se le considera el patrimonio? ¿Quiénes forman parte del patrimonio? ¿Quiénes están en línea directa para recibir el patrimonio? ¿No? Y, por ejemplo, la adopción. La adopción era algo pues, realmente muy adelantado a su tiempo que solamente sociedades muy modernas habían considerado. Por eso les decía que este código es muy importante ya establecer las personas físicas y las morales, ¿no? Dividirlas a partir de su actividad, digámoslo así, laboral, ¿no? O de su actividad profesional o de su actividad de lucro, pues era muy interesante porque ya determinaba pues los recaudamientos, ya determinaba las formas en cómo se íbamos a desarrollar el recaudo de la sociedad. Y entonces, en ese sentido, pues se consideraba un código realmente muy moderno. Luego pasamos y vamos de atrás hacia adelante porque, repito, hay muchos elementos históricos que se deben tomar en cuenta y que unos dan elementos que
se consolidaron en el futuro, pero pues se generaron en periodos muy, muy tempranos, ¿no? Luego de los 70 pasamos al 84, ¿no? 1884, y el Código Penal, el Código de Comercio y el Código Procesal. Si se dan cuenta, aquí se trabajó mucho en prácticamente 5 años, ¿no? Para poder crear diferentes tipos de códigos que cumplieran con las expectativas de esta sociedad moderna, de esta sociedad que estaba buscando, pues de alguna otra manera, la estabilidad económica, de alguna otra manera crear una gran nación, aunque bueno, pues después vendrían otros elementos históricos que de alguna otra manera lo retrasaron. Y el Código de Comercio es un conjunto de normas y preceptos que regulan las relaciones mercantiles, ¿no? Que hasta la fecha lo tenemos. Y bueno, obviamente modificado, por supuesto, y su objetivo es normativizar las conductas humanas vinculadas al comercio y buscar la justicia de esta actividad, ¿no? Y ahí ya nos empezábamos a dar cuenta, saliendo un poquito de derecho, que la nación era una nación que demandaba muchos requerimientos de comercio y que al final del tiempo, pues iba a ser una nación que conforme pasaran estos años, iba a requerir más comercio y mucho más comercio y mucho más comercio como el que tenemos hoy en día. Y el Código de Comercio de 1884 establecía que los juicios mercantiles se siguieran de acuerdo con las leyes y códigos de procedimientos civiles, con las modificaciones que se indicaran en sus ordenamientos. Esto porque se estaba construyendo el comercio en México, o el comercio ya como la nación mexicana, y de alguna otra manera eso implicaba que muchas de las circunstancias que estaban sucediendo, pues no se tenía la doctrina necesaria o la ley aplicable para que se pudiera tomar una buena decisión. Entonces, en los casos en que eran juicios realmente muy nuevos, lo que se hacía, pues, era que se tomaba al derecho civil como la base para hacer el proceso, ¿no? Del desahogo de pruebas. Luego pasamos al desarrollo del amparo, constituida en 1857, y las leyes de amparo. Obviamente primero se crea el concepto y luego ya vienen las leyes. El amparo se incluye en la Constitución de 1857 en el artículo 101 y 102 y se manifiesta hasta la actualidad, ¿no? La ley ya después se forma una ley. Y en ese sentido, el amparo es un mecanismo jurídico que permite a las personas defenderse de manera pacífica de los actos de la autoridad pública que violente sus derechos, ¿no? La idea no es mala, la idea es muy buena, pero ya saben que a veces las sociedades, a veces los jueces y a veces las personas que le sacan la vuelta a todo, pues transgiversan las cosas, ¿no? Y una vez que las haces diferentes a lo que fue creado, bueno, pues se crean vicios y se crean ideas erróneas de la ley del amparo. El amparo se consolidó en el artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917. Y en ese sentido, el juicio de amparo se puede transmitir en vía directa o indirecta y se resuelve de acuerdo con las formas y procedimientos establecidos, obviamente, en la ley de amparo, que seguramente ustedes también ya conocen. En caso de que no haya una disposición expresa, se aplicará el Código Federal de Procedimientos Civiles y los principios generales del derecho. Si es que en ese tiempo se quería solicitar un amparo que tuviera pues circunstancias muy especiales o circunstancias antes no vistas en materia de derecho para esa zona. A la par del derecho, de la ley de amparo, viene el derecho notarial, ¿no? Lo que nos originaba, bueno, pues ya diferentes procedimientos, ya una forma de poder establecer la legalidad de los actos más allá
de las leyes de justicia y se establece el concepto de la notaría. Y en ese sentido, nosotros tendríamos que preguntarnos qué leyes regulan las actividades de los notarios y bueno, pues en la respuesta serían muy simples y decimos que en nuestro sistema jurídico la materia notarial es de orden local. Por ello, cada estado en la República tiene su propia ley del notario y en esta se regulan las actividades de los notarios y en esas entidades federativas, así como los requisitos para ser notario, responsabilidades, derechos, obligaciones y sanciones, ¿no? Pero el notario es un elemento que da fe a actos públicos, eh, donde la legalidad es pues lo más importante y el notario da fe de que el acto que se está dando está conforme a las normatividades de alguno de los elementos del derecho. Las leyes del notario de cada entidad establece que qué instancias del gobierno local es el encargada de supervisar las actividades notariales, ¿no? Que también, pues ahí se hace mal uso de ese elemento, pero bueno, pues ahí está. Y en términos generales, yo diría que sí funciona. Y estas instancias son responsables de asegurar el cumplimiento de las leyes por parte de los notarios. Y es importante señalar que el notariado es una actividad de gran responsabilidad que acarrea fuertes sanciones en caso de incumplimiento siempre y cuando se aplicara la ley. Pero como en México a veces la ley se adapta al juez y no el juez a la ley, bueno, pues a veces estos castigos no llegan, aunque sí deberían de llegar, ¿no? Y en ese sentido, en México hemos tenido un abuso, ¿no? Y un siempre sacarle la vuelta a las leyes a partir de elementos que no deberían de suceder, que no deberían de existir y que a veces los abogados lo toman, ¿no? Y esto en lugar de beneficiarnos con un derecho moderno y un derecho a la par de cualquier otra del mundo, lo único que hacen es establecer la trampa en el derecho mexicano, ¿no? Que no debería de suceder, más sin embargo sucede. Y dentro de las principales características de las funciones notariales en México tenemos que, al igual que todos los países con sistemas notariales de corte latino, el notario en el ejercicio de sus funciones debe asesorar a las partes, interpretar sus voluntades, redactar, leer, explicar y autorizar el instrumento correspondiente, así como conservarlo y reproducirlo, ¿no? Básicamente en actos mercantiles son los que lo tomamos en creación y generación de empresas, pero pues es muy importante, ¿no? Y de eso sería todo por mi parte. La verdad les agradezco mucho su atención y espero que tengan un excelente día. Hasta luego.